Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Si eres fanático de las noticias de celebridades, las relaciones públicas y por supuesto, de las dinámicas que a veces se desarrollan en el ojo público, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar un tema bastante jugoso. Aatai revela: Serrini siempre fui un injusto. Uf, qué título más potente, ¿verdad? Vamos a intentar entender qué hay detrás de estas palabras, quién es Aatai, quién es Serrini, y por qué esta declaración podría ser tan significativa. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito a que se unan a nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Es completamente gratis y les asegurará que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguimos explorando estos y otros temas fascinantes. Así que denle a ese botón de suscribirse y prepárense para un viaje por el lado más intrigante del mundo de las celebridades. Ok, entremos de lleno en este asunto. Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Aatai Ulusoy y Serrini Sarıkaya son dos de los actores turcos más reconocidos y talentosos de su generación. Ambos han protagonizado exitosas series de televisión que han cautivado a audiencias tanto en Turquía como a nivel internacional, ganando un gran número de seguidores y admiradores. Y como suele ocurrir con las grandes estrellas, sus vidas personales, y especialmente sus relaciones sentimentales, a menudo se convierten en tema de conversación y especulación. La relación entre Aatai y Serrini ha sido objeto de mucha atención mediática a lo largo de los años. Se rumoreaba que tuvieron una relación bastante seria, y aunque nunca confirmaron explícitamente su noviazgo en los medios tradicionales, las evidencias y los comentarios de personas cercanas a ellos, o incluso de los propios fans, sugerían una conexión profunda. Lo interesante de su caso es que, a diferencia de muchas otras parejas de celebridades, ellos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada. No solían compartir fotos juntos en redes sociales, ni daban entrevistas detalladas sobre su relación. Esto, por supuesto, alimentaba aún más la curiosidad y los rumores. Ahora, volviendo a la declaración que da título a nuestro vídeo, Aatai revela: Serrini fui un injusto. Lo primero que hay que aclarar es que hasta donde sabemos y la información que ha circulado, esta frase tal cual, como una declaración directa y pública de Aatai Ulusoy, no ha sido confirmada ni verificada oficialmente por él o su equipo. Es muy probable que el título sea una interpretación, una frase extraída de un contexto más amplio, o incluso una especulación basada en ciertas actitudes o comentarios que se le han atribuido. En el mundo de las noticias de celebridades, los titulares a menudo buscan ser llamativos y generar clics, y a veces simplifican o distorsionan la realidad. Sin embargo, esto no significa que no haya nada de verdad o interés detrás de la idea. Cuando hablamos de Serrini fui un injusto, podríamos estar ante varias interpretaciones posibles. Podría referirse a la forma en que la propia Serrini se ha percibido a sí misma o ha sido percibida en ciertas situaciones. Quizás hubo un trato injusto hacia ella en algún momento de su carrera, o en su relación con Aatai. O tal vez, y esta es una interpretación más audaz, la declaración se refiere a una percepción que Aatai tendría sobre sí mismo en relación a Serrini, es decir, que él siente que en algún momento la trató injustamente. Analicemos la posibilidad de que Aatai esté hablando de sí mismo. Si él admitiera que siempre fui un injusto con Serrini, ¿a qué podría referirse? Podría ser que en el fragor de una relación, o quizás debido a las presiones de la fama, haya dicho o hecho cosas de las que ahora se arrepiente. Las relaciones entre celebridades son notoriamente difíciles de mantener debido a los horarios apretados, la constante exposición pública y la falta de privacidad. Es posible que en medio de estas dificultades, Aatai sienta que no actuó de la mejor manera con Serrini, y que sus acciones fueron injustas. Otra posibilidad es que Serrini fui un injusto, no sea una declaración directa de Aatai, sino más bien un titular creado para resumir una narrativa o una percepción. Quizás hubo rumores o especulaciones sobre cómo Aatai trataba a Serrini, o cómo la relación terminó, y este titular intenta encapsular esa idea. Los medios a veces construyen narrativas alrededor de las relaciones de celebridades, basándose en pequeñas pistas, declaraciones indirectas o incluso pura invención. Consideremos también la posibilidad de que la frase esté mal traducida o mal interpretada de una fuente original en turco. El turco es un idioma con estructuras gramat.
Y cales y matices que a veces pueden ser difíciles de traducir directamente al español, especialmente cuando se trata de expresar emociones o estados de ánimo. La palabra injusto puede tener diferentes connotaciones dependiendo del contexto. Podría referirse a algo más cercano a ser desconsiderado, poco comprensivo o difícil. Independientemente de la interpretación exacta, el hecho de que un titular así esté circulando sugiere que hay una historia o una percepción pública que involucra a estos dos actores y que, de alguna manera, toca el tema de la justicia o la injusticia en su relación. ¿Qué podemos inferir de la dinámica de su relación basándonos en lo que sabemos o especulamos? Si Aatai y Sereni tuvieron una relación, y si la fama y las presiones de ser figuras públicas jugaron un papel, es natural que existan conflictos o desacuerdos. La vida de una celebridad rara vez es fácil, y las relaciones requieren un esfuerzo adicional para prosperar. La falta de tiempo, los viajes constantes, los rumores y la atención no deseada pueden poner a prueba la paciencia y la comprensión de cualquier pareja. Si Aatai sintió que tuvo que ser injusto en algún momento, podría deberse a circunstancias que lo obligaron a tomar decisiones difíciles, o a comportamientos que surgieron de la frustración o la presión. Por ejemplo, si tuvo que priorizar su carrera por encima de su vida personal en detrimento de su relación, o si la constante presión mediática lo llevó a aislarse o a comportarse de una manera que Sereni sintió como injusta. Por otro lado, si la frase sugiere que Sereni siempre fui un injusto, quizás se refiera a que ella, en algún momento, percibió a Aatai como alguien que no le hacía justicia, o que sus acciones eran injustas hacia ella. Esto podría deberse a malentendidos, expectativas no cumplidas o decisiones que la afectaron negativamente. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, las narrativas se construyen y se desmontan constantemente. Lo que hoy parece ser una verdad absoluta, mañana puede ser revelado como un rumor infundado o una exageración. Sin embargo, el interés del público en estas dinámicas es innegable. Nos gusta especular sobre la vida privada de las celebridades, y a menudo nos identificamos con las luchas que enfrentan en sus relaciones, incluso si sus circunstancias son muy diferentes a las nuestras. Si Aatai Ulusoy hiciera una declaración pública de este tipo, sería un evento significativo. Revelaría una vulnerabilidad y una disposición a ser honesto sobre aspectos personales de su vida que rara vez se ven en las estrellas de su calibre. Admitir haber sido injusto en una relación, especialmente con alguien con quien se rumorea que tuvo un vínculo importante, hablaría de madurez, autoconciencia y quizás un deseo de cerrar un capítulo de su vida de manera honesta. En este punto, la clave es la verificación de la información. Como creadores de contenido, nuestro objetivo es traerles la información más precisa posible, pero también es importante señalar cuando algo es especulación o interpretación. La frase Aatai revela, Sereni fui un injusto, parece ser una mezcla de declaración y especulación. Si bien no encontramos una fuente directa y verificada de Aatai Ulusoy diciendo esas palabras exactas, la resonancia de la frase en el público sugiere que hay un trasfondo de algo que se percibe como una injusticia o un trato desigual en la dinámica entre él y Sereni. En conclusión, y para resumir los puntos clave que hemos explorado hoy, tenemos a dos grandes estrellas turcas, Aatai Ulusoy y Sereni Sarıkaya, cuyas vidas personales, incluida su supuesta relación, han sido objeto de mucho escrutinio. El titular, Aatai revela, Sereni fui un injusto, es intrigante, pero su veracidad como declaración directa de Aatai es incierta. Podría ser una interpretación, una simplificación o incluso una noticia falsa. Sin embargo, la persistencia de estas ideas sugiere que la dinámica entre ellos, o la percepción pública de esa dinámica, ha estado marcada por la idea de injusticia o trato desigual, ya sea desde la perspectiva de Aatai, de Sereni, o de observadores externos. Es fascinante ver cómo las relaciones de las celebridades se convierten en parte de la narrativa pública, y cómo incluso las declaraciones ambiguas o mal interpretadas pueden generar tanto interés. En última instancia, lo que podemos aprender de estas situaciones es la complejidad de las relaciones humanas, incluso bajo la intensa luz de la fama. Las presiones de la industria del entretenimiento, la falta de privacidad y la constante evaluación pública pueden hacer que incluso las conexiones más fuertes sean difíciles de mantener. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo de verdad detrás de el titular? ¿Cómo interpretan la idea de injusto en el contexto de una relación de celebridades?
Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en el mundo del entretenimiento y los chismes de celebridades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que reciben nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.